Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Este sábado 7 de marzo, Donald Trump recibe en Florida a un grupo selecto de líderes latinoamericanos, entre los que se encuentran Milei, Bukele, Noboa, Peña, entre otros, en la cumbre llamada El Escudo de las Américas, un club privado de aliados ideológicos diseñado para blindar el hemisferio. ¿Qué significa esta cumbre? ¿Por qué es ahora? ¿Cómo impacta el conflicto en Medio Oriente y la crisis con Irán con lo que se discute en esta cumbre? ¿Se puede ser aliado de Washington y al mismo tiempo ser socio comercial de Beijing? En un mundo cada vez más polarizado entre Donald Trump y Xi Jinping, ¿nuestra región todavía tiene margen para equilibrar entre ambas potencias? ¿O llegó el momento de elegir? Somos Clary Y Fede. Dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal El Cafecito Latinoamericano en YouTube. Y ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia Lejos donde toda Latinoamérica se ve en Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Clary, para empezar con este episodio, ¿qué es esta cumbre y cómo actúa? Para entender qué es esta cumbre, primero tenemos que abandonar la idea de una diplomacia regional tradicional, porque lo que Trump convocó en Florida para este fin de semana no es un foro de diálogo, sino un ejercicio de geopolítica transaccional. ¿Esto qué significa? Que las relaciones ya no se basan en tratados multilaterales o en valores abstractos, sino concretamente en un intercambio directo de beneficios. O sea, lealtad política a cambio de seguridad y un acceso al mercado. Además, la otra diferencia con respecto a otros foros diplomáticos es que este encuentro se organizó con un estricto filtro ideológico. O sea, Trump no citó a los mandatarios de todos los países latinoamericanos, sino a aquellos con los que tiene una afinidad ideológica. De hecho, potencias regionales como Brasil o México quedaron excluidas por ser parte o por tener un gobierno de izquierda. Y en el caso chileno, Trump invitó al presidente electo, pero no al presidente en ejercicio, por el mismo motivo. Con esto, Trump de alguna manera está segmentando a la región. No busca un gran consenso latinoamericano, sino consolidar un bloque de gobiernos afines que actúen como una barrera de contención. Y también, por otro lado, obviamente, es un metamensaje para todos aquellos países que tienen gobiernos de izquierda. Con esto les está diciendo, si ustedes quieren pertenecer a este club selecto desde la mirada de Trump, bueno, ya saben qué tienen que hacer, o sea, elegir a candidatos a presidentes de derecha. ¿Y cuál es el objetivo de esta cumbre? Principalmente para contener a China en América Latina, porque básicamente el gran objetivo de esta cumbre es exigirle a los países latinoamericanos reemplazar a los activos estratégicos. ¿Qué significa esto en la práctica? Washington está condicionando su apoyo a los países latinoamericanos o a los países del escudo siempre y cuando reduzcan drásticamente la influencia de China en sectores o ámbitos críticos. Con esto no queremos decir que los países latinoamericanos, por ejemplo, van a dejar de venderles granos a China, que es una cifra que a nivel regional supera los 500.000 millones de dólares anuales, sino el objetivo de Estados Unidos es ir de a poco recuperando el control de la infraestructura sensible. Por ejemplo, Trump pretende que sus aliados expulsen la tecnología 5G de la empresa china Huawei, que revoquen las concesiones portuarias a las empresas estatales chinas y también que aseguren que minerales críticos como por ejemplo el litio y el cobre se vayan integrando a la cadena de suministros de defensa de los Estados Unidos. Ahora, Fede, te pregunto a vos, ¿este escudo de las Américas que quiere formar Trump es un bloque de cooperación o una estructura de subcontratación de la seguridad estadounidense? O sea, básicamente, ¿estamos ante aliados o ante proxies regionales? Washington está implementando una estrategia que solemos llamar de seguridad por delegación, y este es el otro objetivo por el cual se organiza esta cumbre. En un contexto global donde debe priorizar sus recursos militares y de inteligencia en el tablero de Medio Oriente, especialmente frente a la escalada con Irán de la semana pasada, Estados Unidos necesita que América Latina deje de ser un problema para convertirse en un muro de contención gestionado por terceros. Como por ejemplo, ¿a qué problemas te referís?
Por ejemplo, con esta cumbre, Trump busca que líderes como Bukele o Noboa asuman el costo político y operativo de limpiar sus territorios de narcotráfico y migración irregular. Para esto, Estados Unidos prometió paquetes de asistencia técnica que rondan los $2.000 millones para equipamiento de vigilancia. Sin embargo, esto es a cambio de que el costo de mantener militarizadas zonas ecuatorianas o salvadoreñas recaiga casi totalmente en los presupuestos de estos países latinoamericanos, que ya destinan entre el 3 y el 5% de su Producto Bruto Interno a defensa y seguridad interna. Esta ayuda económica tiene 2 puntos positivos para Estados Unidos. En primer lugar, delega la tarea de contención de problemas como el narcotráfico en los países latinoamericanos. Pero además, toda la información recolectada por inteligencia y vigilancia norteamericana queda almacenada en bases de datos del Comando Sur, o sea, de Estados Unidos. En definitiva, el escudo es una especie de cinturón de seguridad que Estados Unidos nos pide que nos ajustemos los latinoamericanos para solucionar problemas que afectan a su país. ¿Todo esto para qué? Para que el gobierno norteamericano pueda atender los asuntos que realmente le interesan, como la guerra en Medio Oriente y sobre todo la contención de China. Y Clary, hablando de China, ¿cómo afectará esta alianza la relación de estos países con China, considerando que para muchos es su principal socio comercial? O sea, ¿se puede ser amigo de Trump y cliente de Xi Jinping al mismo tiempo? Bueno, esta es la pregunta del millón para el episodio de hoy. La respuesta académica es que estamos pasando de una era de equilibrio pragmático a una de alineamiento forzoso. ¿Qué queremos decir con esto? Históricamente, América Latina intentó negociar con las dos potencias. Por un lado, seguridad con Estados Unidos y por otro, negociaba comercio con China. Pero en este 2022, con este escudo de las Américas que está sobre la mesa, Trump está rompiendo esa posibilidad. Para que se den una idea de la magnitud del desafío, China ya, como sabemos, es el principal socio comercial en Sudamérica y es el segundo en América Latina en su conjunto, con un intercambio que en el 2025 superó el récord de los $565.000 millones. Países como Argentina, por ejemplo, tienen una dependencia crítica. El 23% de sus importaciones vienen de China y el 11% de sus exportaciones, principalmente carne y soja, van hacia allá. Entonces, ¿se puede ser amigo de ambos? La realidad es que hoy en día el margen de maniobra se achicó muchísimo. Trump no solo pide amistad o afinidad ideológica, sino que está pidiendo exclusividad en sectores estratégicos. Si Milei, Bukele o Noboa aceptan financiamiento por parte de Estados Unidos para, por ejemplo, infraestructura o para sanear sus finanzas a través de este escudo, bueno, por ejemplo, Beijing ya ha empezado a responder con algunos aranceles de advertencia, como por ejemplo los que aplicó recientemente a la carne argentina. Por lo tanto, estamos entrando en una fase donde ser cliente de Xi Jinping va a tener un costo político en Washington y ser amigo de Trump va a tener un costo económico en Beijing. Algo que históricamente América Latina ya vivió en otros contextos de bipolaridad. Exacto. Esto es una de las consecuencias de ser parte de la llamada periferia en el mundo. El riesgo para nuestra región no es solamente tener que elegir un bando, sino también quedar atrapados en un fuego cruzado de potencias y en un conflicto que obviamente nos excede, en donde las represalias comerciales de China realmente pueden ser perjudiciales para la región, pero al mismo tiempo las amenazas de Trump estamos viendo con lo que pasa en el mundo que también lo son. Y Fede, para terminar, ¿puede sobrevivir este escudo que planea crear Trump si las grandes economías de la región, como por ejemplo Brasil y México, quedan afuera? ¿O estamos ante una fragmentación irreversible de América Latina? Para cerrar el episodio de hoy, debemos mirar el elefante en la habitación: la ausencia de Brasil y México. Estamos hablando de las dos economías que combinadas representan casi el 65% del PBI de toda América Latina y cerca del 55% de su población. Sin estos dos motores, el escudo no es un bloque continental, sino una alianza de satélites dispersos que carecen del poder necesario para negociar en bloque frente a las grandes potencias. Lo que estamos viendo es algo que ya pasó: el histórico péndulo de América Latina. Por un lado, los países aliados a Estados Unidos, donde ahora están Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, entre otros, y por otro, los países de izquierda, donde todavía permanecen Brasil, México o Colombia. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Dos factores, uno a corto plazo y otro a largo plazo. En primer lugar, dijimos que Brasil no forma parte del escudo por tener un gobierno de izquierda. Sin embargo, tiene elecciones presidenciales este año y el signo ideológico podría llegar a cambiar.
Esto puede alterar el equilibrio de poder en la región. Y por otro lado, la supervivencia de este escudo depende exclusivamente de la billetera de Washington. Pero también hay que ser realistas. Lo que sostiene este grupo de países aliados a Estados Unidos no es necesariamente la promesa de una lluvia de inversiones. En la era de Trump, la chequera pasó a un segundo plano, y lo que hoy manda es la amenaza. La pregunta para estos países no es solo qué ganan entrando al bloque, sino qué pierden si se quedan afuera. Estamos viendo una diplomacia de presión directa. O te alineás en seguridad y sacás a China de tus puertos, o enfrentás aranceles, sanciones o aislamiento total de Washington. Exactamente. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellas. Y recuerden que también nos pueden seguir en Instagram y en TikTok en @elcafecitolatinoamericano. Y en YouTube, si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, dar like, dejar un comentario. Hasta la próxima.